Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor y gloria sea al Espíritu Santo por guiarnos a toda la verdad. ¿Cómo podemos entender las reglas bíblicas y sus excepciones a la luz de las resurrecciones? Dios en su palabra ha dejado evidencias y muchas referencias con reglas bíblicas bien definidas para que tú y yo podamos ajustar nuestra vida a sus reglas. Sin embargo, como Dios sabio que es, como Dios omnisciente que es, como Dios justo que es, puede aplicar excepciones a esas reglas cuando Él lo vea conveniente. Voy a compartir hoy unas cuantas reglas y su debida excepción. Por ejemplo, la Biblia dice en Santiago 2 y el versículo 10 que el que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de toda la ley. La regla allí es que hay que obedecer todos los mandamientos de Dios. Allí no hay vuelta de hoja. Sin embargo, la excepción a la regla es que hubo un periodo en la historia conocido como la Edad Media, cuando los creyentes no tenían facilidad ni acceso a la palabra de Dios y por consiguiente no conocían todos los mandamientos que Dios tenía registrados en su palabra, y muchísimos de estos individuos murieron sin obedecer todos los mandamientos de Dios. Y Dios en su omnisciencia aplicará excepciones a esa regla con muchos de estos individuos. ¿Me estoy dando a entender? La regla es clara, la regla es definida. Nosotros tenemos que ajustar nuestra vida a la regla. Pero Dios, que es justo, que es santo, que es omnisciente, puede aplicar excepciones a cada regla cuando Él en su infinita sabiduría lo vea conveniente. Déjame compartirle otro ejemplo. La Biblia dice, por ejemplo, en Hechos 2:38, que cuando alguien se arrepiente y se bautiza, sus pecados son perdonados y después recibe el don del Espíritu Santo. El orden es arrepentimiento, bautismo por agua, y entonces, así como Cristo, cuando sale del agua, recibe el bautismo del Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Esa es la regla. El bautismo del Espíritu Santo ocurre después de salir del agua. Sin embargo, en el libro de Hechos, el capítulo 10, si usted lee toda la historia, se va a dar cuenta que Dios aplicó la excepción a la regla con Cornelio y su familia. La Biblia enseña allí que Dios bautizó primero con el Espíritu Santo a Cornelio y su familia, y después Pedro dijo, si ya Dios los bautizó con el Espíritu Santo, ¿qué impide que sean bautizados con agua? Una cosa es la regla y otra cosa es la excepción. A nosotros nos toca predicar la regla y ajustar nuestra vida a la regla, pero Dios decide cuándo aplica y con quién aplica la excepción a la regla. Déjame compartirle otro ejemplo, porque la Biblia está saturada de reglas y excepciones, y cuando uno no entiende esta enseñanza puede comenzar a aplicar las excepciones como si fueran regla, y eso es una interpretación equivocada de la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice en Juan 3 y el versículo 5 que el que no nace del agua y el Espíritu no puede ver el reino de Dios. Si no es bautizado del agua y el Espíritu, no puede entrar al cielo. Sin embargo, es claro en la Biblia que hay personas que no pudieron ser bautizados y aceptaron a Cristo como ladrón en la cruz, y Dios les salvará. No fue bautizado, la regla es clara que el que no es bautizado no puede salvarse. Sin embargo, Dios decide cuándo y con quién aplica la excepción de la regla.
Y es lo mismo que podemos entender cuando la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Obviamente, Dios sabe cuándo aplicar una excepción a esa regla. Si alguien se arrepiente a última hora, le pide perdón y muere, sabrá Dios si lo salva o no, pero tendrá que aplicar una excepción porque la regla es clara: sin santidad nadie verá al Señor.